doctor Francisco Hernández Ortiz, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, México. El doctor Ortiz es maestro en educación con especialidad en humanidades por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es licenciado en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en audición y lenguaje por la Escuela Normal de Especialización de Saltillo, profesor de educación primaria de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Es un honor presentar al doctor Ortiz, quien nos disertará sobre el tema la animación sociocultural de la lengua, acercamiento a la poesía, potencialidades desde la formación de profesores. Buenos días. Sí, doctor. Gracias. Muy buenos días. Un gusto estar aquí participando en este evento académico de gran relevancia. Compartir con ustedes un tema que he denominado la animación sociocultural de la lengua, un acercamiento a la poesía, potencialidades de la formación de profesores. Es un trabajo que he realizado como parte de una tarea de investigación con estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, profesores que estudian posgrado a nivel maestría, en la maestría en educación básica con especialidad en la animación sociocultural de la lengua. Es pertinente que partamos de algunos conceptos y el primero de ellos quiero expresar que la animación sociocultural de la lengua se entiende como un conjunto de acciones o bien técnicas que permiten armonizar la experiencia lingüística y comunicativa de los sujetos. Aquí se considera sin duda el contexto, la escuela, el aula, desde luego también la importancia de la lengua, el lenguaje y el pensamiento, a través, desde luego, de la construcción de prácticas sociales donde se construyen situaciones que permitan la interacción comunicativa de los estudiantes. El objetivo de este trabajo sería mostrar a ustedes el valor que tiene la animación sociocultural de la lengua desde la formación de profesores con la intención de desarrollar competencias, concretamente la competencia lingüística, la competencia literaria y desde luego, por ende, la competencia comunicativa utilizando propiamente la poesía. Es una investigación educativa ubicada propiamente en el paradigma crítico interpretativo. Hemos utilizado un estudio de caso, conformamos una unidad hermenéutica en donde los estudiantes pudieron elaborar un poema, se realizaron observaciones y desde luego también hay un referente teórico conceptual que se utiliza para hacer precisamente los análisis correspondientes. Considerando para el análisis correspondiente de los poemas propiamente, se utilizan técnicas hermenéuticas y desde el análisis literario, considerando también una perspectiva que sería desde la animación sociocultural de la lengua. Este sería el planteamiento muy general que quería hacerlo a manera introductoria. Estamos ubicándonos en el tema de la formación de docentes. Estamos aquí considerando que la formación docente pues tiene enfoques, hay perspectivas diversas, coinciden en la importancia que en todo proceso de formación docente
El profesor, el que estudia para ser profesor, o el estudiante que ya es profesor y que está en los estudios de posgrado, una de las características esenciales que tiene que ver con su práctica profesional sería el conocimiento sobre los sujetos del aprendizaje. El otro es el conocimiento disciplinar y didáctico, junto con un bagaje teórico sobre lo que sería la teoría sociocultural. Y desde luego los procesos reflexivos y metarreflexivos de la práctica profesional, entendiéndola como una práctica que favorece la transformación social y el cambio. Estas características coinciden en los diversos enfoques que hablan sobre la formación docente. Respecto a la parte teórico-conceptual en el que la práctica profesional se fundamenta y que es congruente con estos enfoques que se refieren, concretamente Reyes y González recuperan estos tres pilares que me parecen altamente significativos en quienes nos dedicamos a la tarea educativa. Uno es el conocimiento de la teoría psicogenética como teoría general del conocimiento, que permite entender y comprender cómo se construye el conocimiento, en este caso los estudiantes, los alumnos, dentro de un contexto sociocultural. El otro enfoque, que también es socioconstructivista, es el del aprendizaje significativo, la recuperación de los conocimientos previos que tienen los estudiantes ante los temas varios que se plantean en el aula, o bien los referentes de la experiencia que le da que construye en la vida cotidiana a los alumnos, y que pueden ser referentes para la introducción de las diversas temáticas. Y la parte sociocultural fundamental, el tenerlo clarificado, el tenerlo entendido, y desde luego los elementos inherentes a lo que sería esta perspectiva sociocultural. Desde luego la mediación, la importancia de la mediación del profesor en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en las aulas. Estos son tres partes constitutivas que son una base teórica y que los enfoques de la formación docente enfatizan. En este proceso de formación docente, un elemento clave que se vincula con la práctica profesional, desde luego, tiene que ver con la intervención pedagógica que realiza. En este sentido, es pertinente una base teórico-metodológica, didáctica, pedagógica en el proceso de formación, donde está también de manera muy especial la parte disciplinar, la parte del dominio del contenido y desde luego la parte didáctica, junto con la posibilidad de transformar, mejorar el trabajo en el aula, donde la característica de la innovación se presenta. En estos modelos de la intervención pedagógica, al docente se le considera como un agente social, en donde está mediado por la educación, la cultura y la sociedad. Entonces, con esta característica del profesor como agente social vinculado con la parte social y la parte cultural, desde su tarea profesional, que es la educación, esto se vincula con esta perspectiva de la animación sociocultural. Este conjunto de acciones o técnicas que permiten armonizar, en este caso, la experiencia lingüística y comunicativa, está vinculada con esta perspectiva sociocultural. Esta es una de las orientaciones que Macías y Nápoles, junto con Hernández, están considerando como características con esta forma de intervención pedagógica, con esta mirada también dentro
desde la animación sociocultural de la lengua. ¿Sí? Y concretamente focalizándonos ya sobre la animación sociocultural de la lengua, vamos a encontrar un énfasis en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, el leer, el escribir, el escuchar y la parte de la oralidad. Aquí algunas investigaciones, ahí tengo señalado a Kaufman, tengo señalado a Lomas. Esta parte del desarrollo de las habilidades lingüísticas también están vinculadas con estas prácticas de alfabetización y también se enmarcan dentro de este contexto relativamente actual que se refiere a la cultura escrita. Y desde luego se relaciona con estas perspectivas del enfoque comunicativo y funcional de la lengua, donde habla, menciona la importancia de las prácticas sociales, donde el contexto sociocultural, el contexto comunicativo y el contexto sociocultural juegan un papel fundamental en el desarrollo de competencias. Por un lado, la competencia lingüística, por otro lado está la competencia comunicativa y desde luego una competencia muy específica que es la competencia literaria, que es en la que este trabajo está enfatizando cuando vamos a tocar el tipo de texto, en este caso el texto poético. Entonces, estos son algunos referentes teóricos que me permitieron que son base para poder pues, hacer el análisis en el trabajo de investigación que se presenta. Aquí algunos autores respecto a la animación sociocultural de la lengua coinciden y plantean que esta favorece la educación social, que es un conjunto de acciones que pueden potenciar los profesores, además de que se vincula estas acciones, estas actividades o estas estrategias en todo momento están vinculados o pueden vincularse con el currículum. Y desde luego pueden trabajarse desde la escuela, con el aula y la escuela, pero aquí hay otro dato muy interesante, es que esto vinculado con el contexto sociocultural donde se sitúa la escuela y desde luego donde están interactuando cotidianamente los alumnos. De ahí la importancia de la participación de padres de familia y otros actores pues, de la comunidad. Bien, ¿cómo se realizó este trabajo de investigación? Lo expresaba en la parte introductoria, es una investigación cualitativa, nos ubicamos en el paradigma crítico interpretativo, estamos manejando un estudio de caso con el énfasis en la animación sociocultural de la lengua, concretamente en la competencia literaria, en la recuperación de las fuentes de datos, constituimos una unidad de hermenéutica, que uno son los poemas, las transcripciones que se realizaron, la parte teórica y las técnicas utilizadas propiamente para la producción del poema y el uso de técnicas hermenéuticas. Los sujetos de la investigación son estudiantes del posgrado, de la maestría en educación básica, 11 mujeres, 2 hombres, de los cuales 10 trabajan en educación primaria y 3 en educación preescolar. Estos son datos pues, muy importantes que nos permiten situar cómo se llevó a cabo la investigación. En este apartado del acercamiento a la poesía como un proceso creativo, me gustaría comentarles que se definió, se realizó una secuencia didáctica con cada una de sus partes que la constituyen y ya propiamente
para recuperar la información muy concreta en el proceso de construcción de la poesía, uno de los primeros pasos se dio lectura de algunos poemas. Algunos poemas, como algunos de Machado, de Sabines, de San Juan de la Cruz, que de alguna forma fueron propuestos por cada uno de los participantes. Y posteriormente se solicitó a cada profesor escribir una experiencia personal, lo más triste o lo más feliz, o una experiencia que les haya marcado en su vida, que recordaran como trascendental o que dejó huella. Y así procedieron a realizar este primer acercamiento. En plenaria, cada participante leyó lo que había escrito, lo puso en el colectivo, se leyó, se le hicieron algunos comentarios y aquí fue pues precisamente rescatándose algunos puntos esenciales en ese discurso que fueron expresando cada uno de los profesores, que tiene que ver con gusto, tristeza, melancolía, emociones. Los productos fueron escritos, es pertinente decirlo, en forma narrativa, para luego pasar a la construcción del verso. Es todo un proceso que viene de manera mucho más amplia, mucho más específica, explicada en el artículo que está pues, de acceso a todos ustedes. De los 13 poemas creados, se seleccionaron 3 y se analizaron con base a criterios de interpretación, análisis literario y el contexto de la animación sociocultural. Es pertinente referir que de esos 13, solo 13 seleccionan y son los que tengo publicados en el artículo, y que de esos 3 existen estas características o están explicados estos puntos. Uno es la interpretación, con un enfoque instrumental de la hermenéutica, con la intención de conocer pues, la esencia o tratar de interpretar la esencia del el poema que escribe cada profesor. Luego se hace el análisis literario del poema, concretamente en su estructura, y luego pues también se hace una valoración desde la animación sociocultural, como ubicando el contexto, reconociendo la experiencia comunicativa de cada uno de los participantes, etc. Este es un ejemplo de un poema que tiene como título La vida, y traté de poner aquí en la filmina el primer punto de análisis desde la mirada hermenéutica para rescatar la esencia del poema, a qué se está refiriendo la profesora, el acercamiento al análisis del poema propiamente, y el tercer elemento de análisis es desde la mirada de la animación sociocultural de la lengua. Me voy a permitir hacer una lectura de esta parte del poema para ser un poco más preciso, ¿no? El poema Vida alude a la esencia de los seres vivos y en el caso de los humanos lo expresa como un acontecimiento integral que incluye todas las manifestaciones a través del pensamiento y el lenguaje. El contexto histórico, político y social en el que emerge el poema sintetiza la cosmovisión que tiene la profesora de los acontecimientos de la vida en esta etapa de la modernidad, inmersa en la multiplicidad de sucesos derivados de la globalización como una expresión superlativa del capitalismo que ha incidido en todas las expresiones humanas y en la vida misma, moldeado las apreciaciones subjetivas que cada persona construye de lo que significa e implica vivir la vida en plenitud. La autora declara que la vida es amor, risa, juego, encuentro,
caricias, fe, destino y llanto. Cada expresión conlleva la apreciación subjetiva de cómo vive la vida. Con la finalidad de hacer un estudio formal del poema, se procedió a hacer el análisis como lo estoy mostrando en la figura. Este es un fragmento con fines del tiempo, pues solamente estoy poniendo este. Como conclusiones de este trabajo puedo... La formación sociocultural de la lengua es una práctica lúdica y creativa de acercar a los estudiantes de una manera creativa estas experiencias con el texto poético. La formación especializada de los profesores de educación básica en la animación sociocultural de la lengua a través de los estudios de posgrado se convierte en una herramienta para que ellos puedan vincular el conocimiento lingüístico y literario y puedan al mismo tiempo favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes. Considerando desde luego estas perspectivas de la animación sociocultural de la lengua, donde el contexto social y cultural forma una parte fundamental en estas experiencias. La elaboración del poema fue un medio para que los profesores y estudiantes del posgrado se dieran cuenta que tanto el conocimiento lingüístico como el literario se pueden, desde luego, construir, favorecer su construcción en los estudiantes desde las secuencias didácticas. La escritura de un poema ejemplifica un proceso de construcción del conocimiento, poniendo en práctica el conocimiento literario, lingüístico y comunicativo de los participantes. Los hallazgos demuestran que sí es posible incidir en la formación de profesores para que estos, desde técnicas de la animación sociocultural, puedan favorecer pues, la competencia comunicativa en los estudiantes a su cargo. Pongo la liga donde pueden consultar con mayor claridad estos resultados de este trabajo de investigación. Muchas gracias. Gracias, doctor Ortiz. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Entre las preguntas aquí está, ¿cuánto tiempo tomó el desarrollo de la investigación? ¿Qué peso o importancia tuvo la oralidad? ¿Y fue necesario hacer las transcripciones de voz a texto? Sí, el trabajo de investigación se realizó en el del 2020 al 2021 en el proceso de desarrollo de los módulos 1 y 2 de la especialización en la animación sociocultural de la lengua. El trabajo se concentra en la parte propiamente de la escritura y la lectura. Si bien es cierto, la oralidad fue o es parte de las habilidades lingüísticas, el eje fue la lectura y la escritura, utilizando la escritura del poema como medio para mostrar que es posible desarrollar estas habilidades. Eso no quitó, desde luego, que la oralidad se manifestara, pero no fue el punto central. Muchas gracias, doctor Ortiz, por su intervención y la participación. Le agradecemos bastante nos haya acompañado en este precongreso del ICASE. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.